Hola, saludos, ¿cómo están? Bendiciones. En esta oportunidad vamos a recordar, narrar, escuchar, compartir, recordar y aprender las cortes de justicia de Dios para humanos, hoy, aquí y ahora, en la tierra. 10 detalles claves. En el libro de Romanos, Dios le explica al apóstol Pablo que todo lo que ya es visible es porque primero fue invisible. Eso lo puede encontrar en el libro de Romanos, en la Biblia o escritura bíblica. Por tanto, lo que tenemos muchas veces en el mundo es reflejo natural, sobrenatural de lo que tenemos primero en el mundo espiritual. 10 son los elementos, tanto en el mundo físico, visible o humano, que reflejan lo que hay en el mundo invisible de parte de Dios, Padre de Jesucristo. Estos 10 elementos en toda corte de justicia son conocidos con los siguientes nombres. Número 1, juez. 2, abogado defensor. 3, el acusador. 4, intercesor o intermediario. 5, demandantes y demandados. 6, pruebas. 7, la demanda. 8, el tiempo. 9, el lugar. Y 10, la sentencia. Algunos detalles descriptivos breves, aptos para todas las edades, tiempos, lugares, naciones e idiomas. 1, el juez. En el mundo visible, el juez también es quien conoce el caso. Todos los detalles los debe recibir el juez. Recibe a los abogados, a los involucrados, tanto el que demanda como el demandado. Escucha al intercesor o intermediario, escucha a los testigos, revisa las pruebas o evidencias, recibe la demanda de lo que se pide, se solicita y por tanto dicta la sentencia. No existe dentro de una corte de justicia una autoridad mayor a la del juez. 2, el abogado. En el mundo visible siempre han existido abogados en todas las naciones, tiempos y lugares con diferentes nombres. Pero en la Biblia, de manera sobrenatural y superior a toda forma de abogado humano, tenemos al que Dios ya estableció, a Jesucristo, el abogado defensor perfecto. 3, acusador. Tanto en el mundo visible como en el mundo invisible sobrenatural, entre todos los humanos, tiempos, lugares, naciones, edades e idiomas, hay un acusador. El acusador, conforme a la ley sobrenatural de Dios, se llama dragón, serpiente antiguo, Satanás, que se llama diablo. Él es el que acusa a los hermanos de día y de noche. 4, el intercesor, el intermediario. Es aquella persona encargada de presentar pruebas, leyes para defensa, alegatos, entre otros argumentos. En el mundo superior, sobrenatural, delante de Dios Padre, nuestro mejor intercesor tiene dos funciones. En primer lugar, el mismo abogado Jesucristo, pero también al Espíritu Santo de Dios, hoy, aquí y ahora, en medio de los seres humanos. 5, demandantes y demandados. Esto puede simbolizar o representar en el mundo físico una persona, una familia, una comunidad, un grupo o una institución. De igual manera, los demandados. En el mundo espiritual, nosotros podemos ser tanto demandados como demandantes, según hayamos obedecido o hayamos desobedecido las leyes y principios de Dios. Lo sepamos o no, lo querramos o no, los creamos o no, así son. Y no son filosofía, son reales. Una vez más, lo creamos o no, lo sepamos o no, lo querramos o no, lo aceptemos o no, son reales y existen. 6, las pruebas. Tanto en el mundo visible, físico, delante de todos los seres humanos, como en el mundo sobrenatural del reino de Dios Padre y el reino opuesto al de Dios Padre, el reino de las tinieblas, existen pruebas. Las pruebas son sencillamente todas las obediencias o todas las desobediencias que hay a favor o en contra de una persona, de una familia, de una comunidad, nación, región o continente, para que sucedan eventos de bendición o eventos de maldición. En el mundo físico, el ser humano las ha clasificado de diferentes formas y las suele llamar pruebas testimoniales, pruebas documentales y de diversas formas. 7, la demanda.
La demanda es aquello que se presenta como hechos, pero que también se hace solicitud, sea de restitución o de restauración o de envío a la cárcel, una sentencia de prisión, una sentencia de cautiverio, de exilio, de deportación. Es lo que le pedimos al juez que haga respecto a un hecho de obediencia o de desobediencia a las leyes de un lugar. En este caso, en el mundo sobrenatural, aquí y ahora entre nosotros, también la demanda se presenta con los hechos, es decir, toda acción, pensamiento, decisión y acción que un ser humano o varios en una ciudad, comunidad o nación hicieron a favor de Dios Padre o en contra de las leyes de Dios. ¿Dónde están esas leyes? En la llamada escritura bíblica. Y ante eso, otras personas pueden pedir restitución, restauración, sentencia e inclusive declarar una maldición o una bendición sobre esa persona, familia, generaciones, ciudades o comunidad. El tiempo. En el mundo visible, entre humanos, pero también en el mundo invisible existe lo que se llama el tiempo. La única diferencia es la temporalidad eterna y limitada. En el caso de los seres humanos, hoy, aquí y ahora en la Tierra, muchos de los abogados y del mundo de la jurisprudencia y las leyes hemos establecido dos clases, por lo general, de tipos de tiempo, es decir, lo que se llama plazo y los que se llaman términos, de acuerdo a lo que se dan las cosas, los procesos, pero también cómo trabajan las instancias judiciales. Es decir, puede incluir los fines de semana para que cuenten los días laborables o puede incluir solamente los días en general, sin excluir. Por ejemplo, hay algunas ocasiones en que se excluye los sábados y domingos en algunos países y hay otras ocasiones en que se incluye. A eso muchos abogados le llaman plazo y término. 9. El lugar. El lugar no solamente es el lugar donde una persona ha desobedecido o un grupo de personas ha obedecido una ley, también es el lugar donde se presenta una demanda, una solicitud o un requerimiento. Esto en el mundo de todas las naciones, en diferentes idiomas, las conocemos por lo general en forma breve como Corte Suprema, que es la mayor, Corte Superior, Corte Constitucional, Tribunales de Justicia, juzgados, notarías, comisarías, unidades de policía a nivel de barrio, parroquia, cantón, manzana, unidades de flagrancia de delitos, entre varios nombres en diferentes naciones, tiempos y lugares. 10. La sentencia. La sentencia únicamente viene de parte de quien es la autoridad suprema dentro de una petición o una corte de justicia llamada sentencia y viene de parte de la decisión del juez. Estos son entonces los 10 detalles que todas las personas deben conocer. Finalmente, para cerrar con broche de oro e iniciar la narrativa de lo que es la ley bíblica, debemos recordar que no es necesario que sepamos de todos estos elementos y estudiar 6, 7, 8 años de derecho internacional o nacional en su país para poder acercarnos delante de Dios. Recuerda que la ley de Dios establece que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia delante de Dios. No requiere ninguna persona estudiar 5 o 6 años de abogacía, de leyes nacionales e internacionales. Puede leerlas si Dios lo lleva a eso, pero no siempre es necesario. ¿Por qué? Porque estos 10 pasos, estos 10 elementos, ya los hemos venido haciendo el común de todas las personas cuando oramos y cuando oramos por otros, es decir, cuando intercedemos. La única diferencia es que no sabíamos que tenían estos nombres, que se manejan mucho delante de las Cortes de Justicia. A continuación, las leyes que sostienen estas Cortes de Justicia. Cortes de Justicia de Dios Padre para humanos hoy, aquí y ahora en la tierra. Ley. Dios Padre de Jesucristo es juez y justicia. Los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. Salmo 56. Hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció a levantarse Dios para juzgar. Salmo 76, 8, 9. El Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Isaías 33, 22. El Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne. Isaías 66, 16. El Señor el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Jueces 11, 27. El Señor juzgue entre tú y yo. Génesis 16, 5.
El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Génesis 31:53. Sea el Señor juez y decida entre tú y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. 1 Samuel 24:15. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Isaías 2:4. Dios, Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Miqueas 4:3. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Miren, el juez está a las puertas. Santiago 5:9. El Señor se levanta para batallar, está en pie para juzgar a los pueblos. Isaías 3:13. Dios, Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Salmo 54. Cortes de justicia de Dios Padre para humanos en la tierra. Ley de Hebreos 12. Lugar y participantes. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada de Jesús que habla mejor que la de Abel. Ley, Hebreos 12. Cortes celestiales de Dios Padre. Cortes celestiales de Dios Padre. Cortes de justicia entre humanos aquí y ahora en la tierra. Ley, Hebreos 12. La nube de testigos en las cortes celestiales en la tierra. Hebreos 12. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También, por la fe, Sara, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a quien lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresarse, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Corte de justicia de Dios en la tierra. Continuación. Miembros de la nube de testigos en las cortes de justicia de Dios en la tierra. Hebreos 11 y 12.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú, aún respecto de cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Nube de testigos de la corte celestial de justicia de Dios en la tierra. Hebreos. Bendiciones.